El perdón es lo máximo, lo máximo. Eso te pone gasolina al fuego de la felicidad para lo bien, porque te saca de ese tuki tuki mental, ¿verdad? De que por qué lo hicieron y por qué lo hice y por qué aguanté, y por qué no le dije y por qué me hicieron y por qué no sé qué. Salir en esa conversación mental y tener esa energía para uno mismo es algo tan impresionante poder perdonar y yo creo que es lo más difícil para... Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y especialmente de psicología positiva, la ciencia del bienestar y la felicidad. Yo soy Margarita Tarragona y mi invitada de hoy es alguien muy especial a quien aprecio muchísimo, Karen Guggenheim. Karen es una de las fundadoras de WOHASU, el World Happiness Summit o la Cumbre Mundial de Felicidad, que es una organización y un evento en el que se comparten los hallazgos de la ciencia de la felicidad con gente de todo público y además crea experiencias de felicidad para las personas. Karen es psicóloga, es emprendedora, autora también, y hoy hablamos de su libro que se llama Cultivar la Felicidad, de la importancia justamente de cultivar la felicidad de adentro hacia afuera. Hablamos de cómo de la tragedia puede surgir significado y propósito de vida, de las cosas prácticas que podemos hacer para tener una vida más feliz, de cómo podemos usar la tecnología para el bien, de la aplicación de la psicología positiva en las escuelas. Una conversación rica, llena de buenas ideas y para mí fue también muy emotiva. Espero que ustedes la disfruten tanto como la disfruté yo. Karen, bienvenida. Qué alegría que estés nuevamente en el podcast de Psicología y Felicidad. Para mí es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Margarita. He sido no solamente estar contigo hoy, pero todos los años que hemos estado trabajando en la felicidad juntas. Es un honor para mí. Ay, muchas gracias, Karen. Pues quisiera empezar preguntándote algo. Los que te conocemos sabemos lo que has hecho con WOHASU, de lo que ya hemos hablado, que eres autora, difusora de la ciencia de la felicidad, pero si alguien te conoce socialmente, así en una reunión, en una cena, y te dice, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú cómo defines lo que haces? Wow. Bueno, yo digo que trabajo en la felicidad y eso es algo que les trae muchas sonrisas y abre muchas conversaciones. Y después la verdad que lo que pasa, Margarita, es que me pongo muy intensa, porque yo de verdad tomo esta ciencia muy seriamente. Entonces, yo creo que la gente comienza pensando que voy a hablar nada más de sentir la emoción, de las emociones positivas, ¿verdad? Pero de ahí entro en el dolor, en el crecimiento, en la resiliencia, que para mí esa es la fundación de la felicidad, porque entonces esas son las herramientas y los hábitos que nos ayudan a construir la práctica y que nos sostiene cuando pasan las cosas en la vida que inevitablemente pasan. Uh-huh. Claro, y bueno, ya con esto me abres el camino para hablar de tu libro, de tu reciente libro, que en español se llama Cultivar la Felicidad, en inglés Cultivating Happiness, eh, que me encantó. Fíjate que lo leí en un avión, justo regresando de WOHASU, de Miami a México, y lo leí de portada a portada sin parar, me encantó. Y cuando pienso en él, Karen, yo pienso que tiene... Obviamente tú eres la autora, ¿cómo lo ves? Siento que tiene una parte filosófica de una manera de ver la vida y una parte práctica de cosas y herramientas que uno puede hacer. Eh, Cuéntanos sobre tu libro, por qué se llama Cultivar la Felicidad y un poco por qué lo escribiste. Absolutamente. Bueno, lo captaste muy bien, Margarita, porque lo que pasa es que yo veo que hay que subir a la montaña, tener una filosofía y después aterrizar a la tierra y hacerle, ponerla en práctica, porque de nada sirve saber de la felicidad o saber de cualquier ciencia, pero si no la
ponemos en práctica, de verdad es como que si no existiera. Entonces sí, tengo una filosofía de vida, definitivamente, de cómo podemos empoderarnos nosotros mismos cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, ¿verdad? Y también cómo queremos sentirnos en esa vida, que ese es el control que yo veo que tenemos. Nos queremos sentir que podemos perdonar, nos queremos sentir que somos, hacer bondad por otra gente, eh, reírnos, llorar, escuchar, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde yo veo el control y la decisión de la felicidad. Y de ahí sigue las acciones, ¿verdad? Y para mí lo viví en carne cuando mi marido falleció hace 12 años y él le dio un catarro que después se volvió en un flu y en 10 días se murió. Y era un médico, era una persona súper bondadosa, inteligente, divertido, humilde y era mi mejor amigo. Entonces, estuve casada 21 años con él y nunca me vi en un futuro sin él. Em, entonces, en ese momento no quería de verdad vivir, quería cerrarme al mundo y a las experiencias porque no quería sentir el dolor. Y después me acordé que tenía hijos y ahí viene el que yo soy filosófica, ¿verdad? Si yo soy la madre de estos niños y yo no estoy, aunque esté físicamente, pero esté escondida en mi propio mundo y adentro, porque lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos dolor nos metemos adentro, ¿verdad? En vez de salir y buscar a la gente, nos vamos adentro. Entonces yo estaba a un momento de entrar a esa prisión oscura y por el amor de mis hijos y como yo veo ser madre y la responsabilidad de ser madre, decidí vivir y en ese minuto decidí y elegí la felicidad, sin saber de la psicología positiva, ni las herramientas, ni nada, porque mi primer degree es psicología, pero psicología normal, que era muy deprimente, entonces no me volví psicóloga. Y y entonces hice esa decisión porque sabía que necesitaba hacer algo espectacular para poder vivir el dolor y la energía que me iba a tomar sobrepasar ese dolor. Y después, ok, ¿qué controlo? ¿Qué controlo? Porque hemos oído todo que cuando pasan situaciones, nosotros siempre tenemos la posibilidad de escoger y elegir nuestras acciones y la forma que pensamos de lo que pasó, ¿verdad? Entonces yo me conecté, ¿qué puedo controlar? Bueno, yo puedo controlar propósito y significado, porque yo lo voy a crear. Yo voy a crear el significado de mi vida siguiendo adelante y yo voy a tener este propósito que es que yo voy a ser feliz. Y entonces 4 meses después de que falleció, me fui a Georgetown University en Washington y sabía que me tenía que entrenar otra vez, entonces saqué mi segunda maestría y eso fue en negocios y nunca me hubiera imaginado que yo iba a ser una emprendedora en la felicidad cuando estaba en Georgetown. Pero lo que pasa es que comencé a tomar acciones que después me di cuenta que la ciencia dice que son caminos y hábitos para la felicidad. Entonces, por ejemplo, aprender algo nuevo, me puse a hacer eso. Estaba oyendo música todas las mañanas, estaba activa, no estaba esperando a querer oír música, lo estaba haciendo como lavar los dientes, ¿verdad? Entonces eso me comenzaba como a hacer un push, un empuje. Tengo una vida espiritual, entonces
la activé, tenía relaciones muy cercanas con mi familia y con mis amistades, me abría eso, me abría nuevas amistades, a nuevas experiencias. Y después, cuando me di cuenta que había una ciencia de la felicidad, decidí dedicarme mi vida y fundamos WOHASU para poner el primer World Happiness Summit, que pasó creo que 5 meses Qué después. increíble. Entonces, bueno, es que sí, he estado en un Es, cohete. Desde el 2016 he estado en un cohete. Y ha sido un cohete muy lindo, pero ha requerido muchísima energía, muchísimos resources, um, pero es muy gratificante ver el impacto que WOHASO y el World Happiness Summit le ha hecho a tantas gente alrededor del mundo y se ha vuelto un movimiento mundial. Y hasta yo he estado en lugares que gente que ha oído de WOHASO me lo dicen a mí, sin saber que tú que eres la sí, fundadora. sí, Es que realmente es increíble. Yo he tenido la suerte de estar, estuve en el primer, estaba en, ¿ha habido sí. 4? 5. No, han habido 7. 7, yo he estado en 4 y realmente tanto afortunadamente como público, como expositora y realmente tiene una, no sé cómo describirlo, una vibra, una magia, es algo Sí, increíble experimentarlo, ¿no? Para mí es un complemento perfecto de los congresos más académicos, que también me gustan muchísimo, pero siento que esto es para todas las personas, no necesariamente para los profesionales de la de ciencia la de la felicidad. felicidad. ¿Tú eh, cómo defines Bohasu? ¿Por qué lo sigues haciendo cada Sí. año? Bueno, fíjate que eh, nos tenemos que acordar que también los profesionales de la felicidad necesitan alimentarse, ¿verdad? No solo alimentarse con El sabiduría, intelecto. pero con la emoción, con la conexión a la gente. Entonces, eso es muy importante y también muchas cosas nuevas pasan en Oaxaca. Y entonces los expertos pueden conectar con sí mismos o con el público, entonces pueden crear cosas nuevas. Entonces se vuelven una cosa muy linda, un ecosistema. Eh, pero la razón que sigo haciendo Oaxaca es que la comunidad y también nuestro propósito es spread the ripples of happiness, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer una plataforma a la ciencia que nos en acción? Entonces no es, sabía que esto pasó y esto, la nueva data dice esto, pero es cómo es eso en acción. Entonces eso es muy importante porque es darle plataforma a la acción y la práctica de la felicidad basada en la ciencia. Y somos un evento que es como entre 800 o 1000 personas, por ahí va, para darle oportunidad a los expertos conectar también con los participantes. Y te quiero decir que, no voy a decir quién fue, pero uno de los speakers me dijo, no, el próximo año no quiero hablar, pero quiero ir Sí, como participante, como tú, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es de verdad el honor más grande, porque ahí me doy cuenta que de verdad funciona esa alimentación que necesitamos y la verdad que el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, y estamos perdiendo esa conexión por muchas razones, no solo la tecnología, pero la forma también, la política mundial se ha puesto complicada, poder viajar es más difícil, la gente está más impersonal. Entonces, yo creo que también por eso es que lo seguimos haciendo, especialmente ahora, para dar más oportunidades para conectarnos en persona y poder tener estas conversaciones y formar y crear nuevas cosas para ayudarle al mundo. sí, yo creo que esa parte de que sea presencial es muy, muy difícil de recrear
en línea, ¿no? Aunque también existe en línea para los que no pueden ir o es 100% presencial. Eso lo hemos hecho en el pasado, pero siguiendo adelante no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer nada más presencial. Hay muchos diferentes, ahora hay un summit de cualquier cosa, ¿verdad? Van 4 personas y es un summit. Pero nosotros queremos hacer esto que se define diferente. Entonces, esto es para gente que va a invertir su tiempo y que de verdad quieren irse a fondo en este tema. Eh, Estamos muy orgullosos que Forbes nos nombró una de 5 conferencias de líderes en el mundo de participar. Entonces es muy bonito porque nosotros no entramos a esto para hacer una conferencia de líderes, Pero se volvió. pero se dieron cuenta que estas son las herramientas que necesitan los líderes que de verdad van a poder mover nuestra sociedad para adelante, nuestras organizaciones, nuestros colegios. Entonces es muy importante que podamos liderar con la cabeza y con el corazón. Bueno, también tienes o eres parte de un programa justamente para líderes y para negocios, ¿no, Karen? Correcto, sí, es el WOHASO Wellbeing Leadership Certification. Entonces, eso lo lanzamos con nuestra fundación eh, en febrero en el Miami-Dade County Public School District, que es el distrito en Miami, que es el número entre 3 y 4, sube y baja 3 y 4 de los Estados Unidos, que son más o menos 400,000 estudiantes, 40,000 empleados, que ahí estamos certificando a los directores de los colegios y ya hemos entrenado 154. ¿Qué Y es aprenden? un ¿Qué honor aprenden para la gente que nos oye? que aprende qué es la felicidad. ¿Sabes lo que pasa? Que en estos distritos tan grandes, especialmente una ciudad como Miami, es muy complicada. Entonces tienes altos y bajos y están viviendo unas realidades en los colegios que son muy difíciles. Hay ciertos porcentajes de colegios que tienen un porcentaje bastante significante de niños que son homeless, ¿me entiendes? Tenés que liderar con eso y lidiar con eso. Después tienes otros colegios que son colegios en lugares que son muy ricos y tenemos abundancia. Pero la verdad es que después, especialmente de COVID, los estudiantes están muy, muy ansiosos y están muy necesitados. Y entonces, obviamente, para las maestras, entonces hay mucho burnout en las maestras, ¿verdad? Y eso implica a la comunidad del colegio. Y claro que los directores están burnout porque tienen 8,000 millones de problemas que tienen que lidiar todos los días. Entonces, la idea con este programa es ir de adentro afuera. Si el líder o el director está bien, entonces va a crear un clima donde puede primero darse cuenta quién está bien y quién necesita más ayuda de los maestros o de los estudiantes. Y la idea es crear este clima de liderazgo positivo, comenzando con el director estar bien, para que entonces que las maestras puedan comenzar esa transformación y que los directores se vuelvan maestros de la felicidad para los profesores y los profesores para los estudiantes. Entonces enseñamos qué es la felicidad, qué es la ciencia de la felicidad, qué no es, porque lo que pasa es que mucha gente cree que la felicidad es el placer. Entonces es primero comenzar por ahí y después conversar sobre el manejo emocional, cómo nos podemos manejar nosotros, cómo funcionan las emociones, qué son las emociones, cómo podemos escuchar, cómo podemos conversar en una manera positiva, cómo podemos hablar sobre temas muy difíciles, pero en una forma positiva, ¿verdad? Y después hablamos de liderazgo, entonces management skills con un lente al bienestar y siempre hablando de cómo eso impacta a los maestros y después los estudiantes. Hablamos de los strengths, Ujú.
¿Las fortalezas? pueden Ajá. aplicar las fortalezas, cómo pueden aplicar esas en ellos mismos y en el trabajo. Entonces son cosas como sabemos todos que trabajamos en la felicidad. Son, son cosas que son, cuando te lo dices, ajá, sí, eso tiene sentido. Pero cuando uno comienza a ponerlas en prácticas, siente esa energía o esa calma o, tener esa conversación en una forma diferente o manejar tu tiempo. También hablamos de manejar el manejo del tiempo, cómo ver las cosas en diferentes maneras, siempre basadas en la realidad, pero ver también el otro lado, porque también nosotros sabemos que nos enfocamos en lo negativo, ¿verdad? Y si no tomamos en cuenta en las cosas que van bien, entonces como que si no ocurren. Y todo ese tipo de cosas no son cosas que uno toma el tiempo, especialmente cuando tenés que hacer mil cosas. Entonces estamos haciendo, en vez de darnos cuenta que somos, cómo queremos ser, cómo queremos actuar, queremos ser amigables, queremos entrar en un ambiente laboral y la gente no se siente mal, básicamente, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a trabajar a un lugar que te da dolor de estómago? ¿Ok? Y hay muchos lugares que lamentablemente alrededor del mundo la gente va al trabajo con un nudo en el estómago. Y qué No triste es que necesario, sean las escuelas. y Es, las escuelas, pues por supuesto, claro. Oye, ¿sí? ¿tienes algún ejemplo que recuerdes así como de antes y después, algo que te hayan reportado estos directores de que algo esté pasando Sí, diferente en los salones de clases o en el salón o en el sí, patio? definitivamente, definitivamente. Lo lindo también, Margarita, es que cada colegio es diferente. Entonces, si tenés un colegio que está en un lugar muy complicado y hay muchos problemas, entonces en ese caso fue muy lindo porque esa directora comenzó a enfocarse en ella misma porque estaba al punto de burnout. Entonces ella pudo tomar esas herramientas para fortalecerse ella y después invertir en el colegio. Entonces, por ejemplo, después su staff le estaba diciendo, te ves menos ansiosa, entonces te ves más contenta. Entonces ahí comienza a cambiar el clima del colegio para poder tomar las decisiones en ese contexto que es muy difícil. Entonces ahí tenía que comenzar, como dicen en el avión, que te tienes que poner la máscara a ti mismo primero y después poner la máscara de oxígeno próximo. Después en otros distritos, no distritos, perdón, en otras escuelas, tenían el vocabulario para hablar cuando las maestras entran a hablar con los directores, hay veces entran llorando y entran súper ansiosas, entonces en esto le hemos dado el vocabulario, el lenguaje para poder, no es nada más que lo que está pasando en el salón, ¿verdad? ¿Qué está pasando en tu vida personal? ¿Tienes esto? ¿Has hecho esto? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Tienes tiempo para descanso? ¿Estás haciendo ejercicio? Entonces ahí se puede enfocar en el problema y entonces eso ha dado, ha empoderado a las maestras a sentirse mejor, entonces pueden después ver el problema en el salón de forma diferente, cambia la- el, 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 el clima emocional del salón. Después ha habido mucho, están leyendo el calendario de Action for Happiness. Ay, qué Sabes maravilla, me que encanta, sí. el calendario en español también, Sí, ¿verdad? y cada Es muy día te da una lindo, idea de algo pequeño que pero puedes basado hacer. en la ciencia. Ujú, Es muy claro. simple, pero todos son basados en la ciencia. Entonces es una práctica muy fácil. Entonces lo están leyendo, comenzaron leyéndolo en los announcements en la Ay, qué mañana. buena idea. Ujú. Entonces, porque es súper fácil, ¿verdad? Y entonces las maestras solitas, sin que nadie les digan, lo comenzaron a imprimir y lo pusieron en la pared, en el aula, en el salón. Entonces los niños lo están haciendo en el salón. Qué bonito. Eh, Muy simple, pero está un mensaje el día diferente, es un mensaje con un pie positivo, ¿verdad? Y después también
otro director comenzó a hablarle de lo que estaba aprendiendo en las clases de la felicidad, que le dicen. Entonces le preguntaron que qué fue bien en el staffing, en la reunión con los maestros, qué fue bien. Entonces ahí las maestras dijeron dos o tres cosas y después las maestras pidieron que si podían hacer eso mensualmente y que cada grado pudiera reportar algo que había salido bien. Entonces, eso es súper lindo porque es orgánico, ¿verdad? Y, y te enseña que la gente se quiere sentir mejor. Y son cosas tan pequeñitas, pero que tienen un impacto tan grande. Entonces, eso fue en febrero porque acabamos de comenzar, pero, pero muy lindo. Y ha habido directores que han venido y están cerca del tiempo de retirarse y me dijeron, "No, nosotros queremos hacer esto, queremos ayudarle a otras escuelas". Y ahí viene también por qué hago este trabajo, Margarita, porque cuando la gente viene al World Happiness Summit, muchas veces vienen por ellos mismos, o vienen por el trabajo, o vienen aquí y allá, pero fíjate que todo el mundo que sale después del World Happiness Summit lo quiere compartir. Quieren enseñarle a otra persona, porque ellos se sintieron bien. Y se sintieron bien porque ellos mismos hicieron algo, pensaron algo de diferente manera. En 2 días de ese evento no cambió, el mundo no ha cambiado, pero han cambiado la forma de ver su mundo. Entonces tienen ese empoderamiento. Es lo mismo con las escuelas. Nosotros les hacemos una invitación de ver la situación diferente. No es de negar que la situación es difícil, pero es como entrarle al problema en una forma diferente, con empoderamiento, con darse permiso de cuidarse, enseñarles cómo tener conversaciones positivas, y enfocarse en las cosas que pueden controlar, en, en vez de siempre enfocarse con las cosas externas, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros, la mayoría de nosotros crecimos con eso. Si tienes X trabajo, si vas a esta universidad, si sos el primero en esto, si te ganas esto, si te casas bien, si tienes una buena casa, y todo es externo. Wow, qué increíble, Karen. Sé porque he leído que también estás interesada en la tecnología y la felicidad. ¿Nos podrías contar de esa parte del proyecto? ¿Es parte del proyecto Bojazo en general o es un proyecto independiente? Bueno, ha sido parte de Wuhasu desde el comienzo, del primer summit. Tuvimos, se llamaba The Future of Happiness. Ajá. Entonces siempre lo hemos tenido y siempre ha sido parte. Hemos tenido Mo Gadat, que es era un director en Google y habla de la felicidad también. Amy Blankson también habla del bienestar digital. Y lo que pasa es que si vemos al World Happiness Report y vemos al impacto que la tecnología, los teléfonos, smartphones le han dado a los adolescentes, ¿verdad? Ha tenido un impacto, parece muy, muy negativo. Y eso nos está impactando nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y como la tecnología sigue avanzando y no, no se va a ir a ningún lado, tenemos que poder manejarla bien. Y ahora con la inteligencia artificial, está cambiando el mundo muy rápido y el mundo del trabajo también. Va a cambiar la educación, va a cambiar todo. Entonces estamos lanzando un evento de Oaxaca que se llama Tech for Good, la tecnología para el Para bien. el bien. ¿Cómo podemos para el bien? La tecnología que existe y la tecnología que están inventando y la innovación, pero para poder también ver cómo nos sirve como humanos, que no sea nada más cómo podemos ganar más dinero, pero que sea para poder hacer bien, ¿verdad? Eso es muy importante y si no tenemos la conversación, no va a pasar porque ¿Y es para todo hay mucho dinero. público? ¿A quién está dirigido? Bueno, ¿cuándo es este evento? ¿Dónde y a quién está dirigido?
Es el 17 de octubre, es afuera de Venecia, en un campo muy lindo, muy espectacular, con innovación que se llama H-Farm, y la H es para human, humano. Entonces es esa combinación de humano y con la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo se puede manejar eso? Entonces lo quisimos lanzar ahí porque es un lugar muy especial y muy único. Está abierto para cualquier persona que quiera venir, especialmente los que quieren formar el cambio. Entonces lo estamos haciendo pequeño a propósito para que tengamos más oportunidad de conectar y llevar eso para adelante para, para formar cambio. Qué increíble. Ya sabes algunos de los temas, me da mucha curiosidad, así, ¿de qué se Sí, va a sí, hablar? tenemos la agenda en worldhappinesssummit.com. Vamos a comenzar, bueno, yo voy a abrir y voy a hablar para ir rápido. Yo creo que nos tenemos ir despacio, o Ajá. sea, Para llegar a ver si te lejos, voy a ¿no? explicar. Sí, en inglés se llama slowing down to go Ajá. fast, Ah, ok. porque queremos ir muy rápido y hay esta competencia, ¿verdad? Para poder ser el primero que hace esto con la inteligencia artificial o hacer el otro, pero yo creo que es muy importante que veamos el impacto en 5, 10, 15 años para poder asegurarnos que lo que estamos creando es para nuestra felicidad individual y colectivamente, ¿verdad? Para la sociedad. Y después los temas van a ser human flourishing en el tiempo de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la ética, cómo se puede hacer esto, porque hay muchos biases. ¿Sesgos? Ajá. Sí, sí, con la tecnología, entonces hay que asegurarnos que cuando la estamos diseñando, tome eso en cuenta, ¿verdad? Para que no tenga esos efectos negativos después. Y también vamos a hablar de cómo podemos liderar y manejar un mundo de trabajo que tiene que ver con la balance de la inteligencia artificial y el humano, porque eso viene, está ahí y está viniendo bien rápido y nos va a impactar nuestro bienestar y nuestra felicidad. También vamos a hablar de la comunicación, porque hay mucha miscommunication, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que lo que estamos leyendo y viendo en las redes sociales y en el Internet es de verdad? También vamos a hablar, viene Fred Luskin de Stanford, y él es un profesor de mindfulness y de felicidad y del Del perdón, es perdón. un Ujú. también, y él enseña a los ejecutivos en el Stanford Business School cómo manejar el estrés de lo que está pasando ahorita en el mundo del trabajo en temas de los empleados y la tecnología que está avanzando. Entonces nos va a ayudar cómo eh, retener nuestra humanidad en este momento que las cosas están cambiando tanto en términos de la tecnología. Vamos a hablar con los directores de la ciudad de Milano y ver qué están implementando en Milano. Después otra ciudad en Portugal, Oreiros, viene a hablar de lo que están haciendo ellos con la tecnología. Viene la directora global de branding de Dove, el producto Dove, porque ellos tienen una campaña muy linda que tiene que ver con la belleza de las mujeres. Entonces ellos por los últimos 20 años han estado haciendo muchos estudios en cómo se siente la autoestima de las mujeres. Entonces ahorita yo creo que el próximo año ya van a ser las imágenes que vemos en los comerciales que van a ser hechas por
inteligencia artificial, como 90%, 95%. Entonces Dove está haciendo dos cosas. Uno es que ellos han dicho que no van a usar inteligencia artificial para crear esas imágenes, que van a ser imágenes de mujeres naturales. Y después la otra cosa que van a enseñar el AI Playbook, que es para cualquier organización o individuo, influencer o o directores de advertising que están usando inteligencia artificial para diseñar más como la humanidad, como somos de verdad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te explico? Es muy lindo, Margarita. Lo pueden download, es gratis. Ah, ¿Okay? ajá. Y te enseña qué es lo que es un prompt. ¿Cómo le puedes decir al prompt para que te ponga que te genere una imagen más natural, que no sea nada más una imagen de un prototipo de una mujer? Porque lo que pasa es que eso le hace a las mujeres un impacto de body image muy negativo y eso te impacta tu bienestar y tu felicidad. Y lo que es interesante, que aunque diga esto fue hecho por la inteligencia artificial, te hace el impacto negativo. Entonces, ahí esas son las cosas que yo pienso que tenemos que tomar en mente antes que, ok, todas las imágenes las vamos a hacer rapidísimo ahorita, las ponemos en el ChatGPT o lo hacemos en Yo que soy que goza, porque yo no sé mucho de la tecnología, Margarita. Yo solo sé que tenemos que tener cuidado. Y si vemos en 2 años, tal vez todo se ve perfecto de una manera, entonces que las mujeres no van a querer salir de la casa porque no se sienten bien de sí mismas, porque no son ese paradigma Wow, de cómo nos debemos de ver. Entonces, todo esto es increíble. muy importante en las Claro, conversaciones. claro. Y es bien bonito porque es basado en los estudios que han hecho estas diferentes organizaciones para tratar de influenciar el mundo para el bien. Hay Entonces, algunas, como que yo las recomiendo. ajá. Te iba a preguntar si hay algunas tecnologías actuales o programas tecnológicos que sientes que ya están siendo usados para el bien o que ya tienen un impacto positivo. Yo creo que casi toda la tecnología tiene el potencial para hacer impacto para el bien. El detalle viene que tenemos que ocupar la ética con el propósito del bienestar de la gente y del planeta para que esa tecnología nos ayude. Entonces, hasta el social media, si uno pudiera cambiarlo y con los algoritmos y todo lo que no sea algo para adictarte, para vivir en el teléfono, entonces se puede usar, imagínate, puedes aprender algo, puedes, si eres un negocio pequeño, puedes vender tus productos, si estás teniendo un evento o si este podcast, esta conversación que tenemos que le puede ayudar a alguien, Sí, eso lo espero, pones en claro. social Ujú. media, exacto, lo puede oír alguien en Argentina o alguien en México que no me conoce a mí, qué sé yo, me puede ayudar a vender mi libro. Hay muchas cosas muy buenas que puede pasar, pero si estamos diseñando social media para adictarnos, para poder estar ahí, para que nos puedan vender más y no salgamos afuera a jugar si somos niños o a hablarle a la gente, entonces ese es un problema, ¿verdad? Entonces esas son las conversaciones que son muy importantes para tener y hasta cierto punto tal vez tiene que ser algo que sea policy, ¿verdad? Para los Ya, gobiernos políticas tal vez la tienen que públicas. Ajá. regular, hay que tal vez regularlo, ¿verdad? Porque, y especialmente también, y también la inteligencia artificial, Wow. porque no sabemos, es que no sé, yo lo que he oído de la gente que sabe mucho más de la tecnología que yo sé, es que no saben el impacto. Entonces hay que asegurarnos cómo podemos hacer para que ese impacto sea bueno. Pero hay cuantas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, están detectando diferentes cáncer y la medicina
muchas, muchas cosas. Me Pero preguntaba, otra vez hay que hacerlo despacito y hay que hacerlo bien. wow. Eh, sé de varios personajes famosos, tanto dentro del mundo de la psicología positiva como en otros ámbitos, que ya tienen un bot al que le han metido todo lo que esa persona ha escrito o dice, y existe ese bot. ¿Te gustaría que hubiera un bot de Karen? ¿No? Ok. No, gracias, no, Ok, no, no, bueno, gracias. ok. Muy bien, No, muy no, bien. fíjate que, imagínate, no sé, yo sí creo que hay que invertirle un poquito a la sabiduría que queremos tener. Y yo creo que eso también es bueno para el cerebro. Estamos viviendo también un momento que hay algo que se llama brain rot, Sí. que se te está pudriendo el cerebro, porque todo lo queremos no es ni masticado, es licuado. Entonces, por ejemplo, si queremos aprender de Aristóteles, hay que leerlo, ¿verdad? Y yo no estoy muy segura que, no sé, para mí uno tiene el momento, ¿verdad? Y después hay que dejarle a otros tener el momento. Entonces, para mí mi momento es ahora y después le va a tocar a otra persona que tenga su momento. Y si quieren saber de cómo veía yo las cosas, pueden leer el libro o pueden ver un video de mí hablando en verdad. Entonces, pueden ver esta conversación, Margarita. No quiero que vean, si me lo han ofrecido. Me lo han ofrecido para ponerlo en social media, porque a mí no me gusta poner, no soy muy activa, no me gusta, pero lo hago por el trabajo. Y me han dicho, bueno, te podemos hacer un bot, va a ser igualito, igualito a ti, la gente no va a saber la diferencia. Y le digo, me estás asustando demasiado. No, gracias. Qué chistoso, wow. Qué increíble, Karen. Oye, ahora que hablabas de sabiduría, quisiera volver a tu libro porque siento que tu libro destila mucha sabiduría. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de las acciones prácticas que tú has puesto en marcha en tu vida? Porque fíjate que algo que me encantó de tu libro me hizo pensar en una frase de Carl Rogers, el famoso psicólogo humanista, que él decía que lo más personal es lo más universal. Y en tu libro tú hablas de Mm, la tragedia que tú y tu familia vivieron, de tu proceso, pero lo que has puesto en práctica se puede aplicar en la vida de cualquier persona, no solamente en las personas que han pasado por una pérdida así. ¿Nos podrías contar un poquito de cuáles son esas prácticas que tú has implementado en tu vida que realmente te han ayudado a tener una vida más feliz? sí. Te voy a decir tres, Ajá. pero comenzando con el forma de pensar, que es el más importante, que Sí, es no podés esperar a querer hacer estas cosas. exacto. Porque lo que pasa es que también nosotros no predictimos, ¿cómo se dice? ¿Predecimos? ¿No podemos predecir? No podemos predecir lo que nos hace feliz muchas veces. Ok. Entonces, y después que lo hacemos, nos sentimos súper Sí. bien. Entonces, hay que hacerlo como lavarse los dientes, Como como un hábito. hábito. Entonces, Ujú. es un hábito. Hay tres cosas que yo hago. Número uno es que no veo mi teléfono después de las 8 de la noche y me espero hacer mi ritual en la mañana antes de chequearlo. Y esa es la segunda cosa. La segunda cosa es que tengo un ritual ¿Cuál de es? una taza de café, que Ajá. me encanta. Ok. Me encanta el olor del café, me gusta ese tiempo en la mañana y leo algo espiritual. Ah, ajá, qué bonito. Que para mí me funciona muy bien porque me saca de mí. Ujú. Entonces me voy para arriba y puedo ver como otra gente, otras sociedades, los colegios, el summit, cómo les impacta eso, el bienestar. Entonces me salgo de mí misma para ver algo que es como conectar con trascendencia, Ok. ¿verdad? Ujú. Y entonces ahí también hago journaling, escribo sobre lo que leo, porque quiero de verdad aterrizar lo que leí. Porque a veces uno lee algo, qué bonito, y después se te Se olvida, olvida. porque tengo que hacer esto, tengo que hacer. Entonces, de verdad quiero tomar, no tiene que ser muy largo también, pueden ser 2 párrafos, pero es de verdad aterrizar lo que has leído y cómo te conectó eso en tu vida. Y para mí, yo veo en este día
¿cómo puedo implementar esa sabiduría o esa filosofía o esa forma de ver la vida, ¿verdad? Antes de seguir, de entrar al to-do. Ok. ¿Qué llamadas tengo? ¿Qué emails? ¿Qué no sé qué? Sí, ¿Cuántos que me tiquetes? imagino que tienes No, miles. miles, 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 miles. Entonces esos son non-negotiables para mí. Y la tercera cosa es el perdón. El perdón es lo máximo, lo máximo. Te pone gasolina al fuego de la felicidad para lo bien, porque te saca de ese tuki, 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 tuki mental, ¿verdad? De que por qué lo hicieron y por qué lo hice y por qué aguanté y por qué no le dije y por qué me hicieron y por qué no sé qué. Salir en esa conversación mental y tener esa energía para uno mismo es algo tan impresionante poder perdonar. Y yo creo que es lo más difícil ¿Y tratas para hacer. y es una práctica cotidiana? ¿Todos los días hay algo que perdonar? ¿O lo haces ciertos días del año? ¿O cómo No, cómo practicas? lo hago bastante frecuente, Margarita. Yo diría que 2 a 3 veces a la semana. Ok. Porque lo que ya perdoné, ya lo perdoné. Ujú, Pero es también como ese dejar ir. ujú, Antes que te vuelva, como era en el pasado, ¿verdad? Que si tal vez alguien hacía algo pequeño, entonces después lo haces grande. Y después tal vez pasan otras cosas, otra situación, entonces después se pone más grande y entonces el perdón es más difícil. Entonces es como sentir la quemada ahí nomás y la ponerla mano otra en vez. agua fría o sacar la mano. Entonces ya, ok, no importa por qué lo hicieron, no me importa, lo hicieron por sus propias razones. Ahora, lo que es bien importante del perdón es que uno no tiene que tener relación con la persona. O sea, uno no está mandado en este mundo para que te guste todo el mundo y uno no es monedita de oro para que le caiga Llena bien a a todo el todos. mundo. Entonces, eso también, fíjate que eso ha sido una madurez emocional también de mi parte para mí misma y ha sido un regalo porque he aprendido a manejar mis emociones en vez que mis emociones me manejen a mí. Y eso no es algo que yo crecí con esa sabiduría o esa práctica en mi niñez o en la sociedad donde yo viví. O sea, hemos vivido muchos nosotros y también vivimos ahora si alguien te hace algo, le haces algo más y después más grande, sí. Entonces, en vez de meterme en eso, yo me he dado cuenta del beneficio para mí, para mi felicidad, para crecer mi felicidad y la felicidad de la gente que yo quiero, porque entonces les tengo más tiempo, más energía para ellos en vez de darle energía a una situación o a una persona que probablemente ni siquiera se acuerda de mí. Entonces, mejor enfocarme en eso. Y Fred Luskin, dice que ese es lo más difícil, el obstáculo más difícil de la felicidad es el poder perdonar. Sabía de la importancia del perdón, pero no sabía que fuese así. Te tengo que confesar que me sorprendió que una de mis fortalezas de carácter, cuando hice el test recientemente, es la capacidad de perdonar. Y me desilusionó un poco porque pensé, ay, pues eso qué chiste, no es algo tan valioso. Yo ahorita de ti pensé, bueno, No, es lo debo de súper revalorar. valioso. Eso es un superpower. Vieras cuánta gente no puede, Margarita. Y les chupa la vida, porque no pueden ver más, se te llena el- la taza de que nosotros podemos tener awareness, porque no tenemos unlimited Claro, awareness, sí. ¿verdad? Ujú. Entonces se te llenan con todas esas piedras. Cuando sacas las piedras te das cuenta que hay tanto, por eso es que tú tienes tanta energía, una energía tan linda. No, no, pues al revés, yo te voy a preguntar a ti, Karen. Has hablado de cosas espirituales y profundas y de cómo haces para posponer el tener que meterte al día a día, todas las actividades que tienes. Pero también me dio curiosidad, ¿cómo le haces tú para ser tan productiva como mujer de negocios, como emprendedora? ¿Cómo le haces para hacer proyectos inmensos con miles de personas? ¿Cuál es la otra cara de esa moneda de la paz interior y la calma? ¿Qué te permite ser tan
eficiente o productiva. Bueno, yo tengo fe, entonces para mí, yo creo en Dios y tengo esa fe, entonces para mí eso me ayuda mucho. Hay otra gente tienen otra filosofía de vida y estoy segura que les ayuda mucho. Esa es una que me ayuda a mí. Entonces, yo siento que ese trabajo de servicio es algo que tomo muy en serio. Y también eh, yo fui muy querida, ¿Fuiste, perdón? yo fui muy querida. Uh-huh. Eres. Mi marido me hizo, sí, pero de esta persona que estuvo en mi vida, me quiso tanto y me valoró tanto que yo tengo esa energía adentro. Y para mí, eso es mi fountain, ¿cómo Tu se dice? fuente, qué bonito. Mi fuente, Qué es la increíble que fuente aunque él no del esté amor. todavía físicamente, siga produciendo eso. Qué belleza. Correcto. Entonces, para mí eso es la otra parte, Margarita, del propósito, que para mí ese es el legado de mi marido Ricardo, que esa fuente de amor, de compasión, de todo lo que era él y su esencia, sigue en mi trabajo y en lo que yo hago, y entonces eso me da a mí mucha satisfacción porque yo no puedo controlar que él no esté aquí físicamente, pero sí puedo controlar que la forma que él era viven en mi trabajo, y entonces los ponentes y los expertos que vienen al World Happiness Summit, para mí, hablan un poquito de cómo él era persona. Ay, Karen, has dicho algo tan hermoso que ya es como para terminar en este momento, porque cualquier otra cosa parecería trivial, pero wow, qué hermoso homenaje y qué bonito pensar en el amor como, me imaginé como una cuenta de inversiones que sigue produciendo, ¿no? Exacto. Que sí, es verdad, así muy lindo. Es que bueno, con tu narrative science ahí sos una experta. Eso es muy lindo, lo voy a usar, te voy a copiar, Margarita, te voy a dar crédito, pero lo voy a copiar. Y también te quiero dar muchas gracias a ti, Margarita, por tu trabajo que has hecho. Eh, es impresionante, yo hablo de ti todo el Ay, tiempo Karen, muchas y estoy gracias. muy orgullosa de que somos colegas y amigas. Ah, Así que muchísimas gracias. yo también, gracias, Karen. Antes de que nos despidamos, si la gente quiere saber más de ti, de tu trabajo, de Bohasu, ¿cómo puede encontrarlos? Lo mejor es ir a ¿Completo? O worldhappinesssummit.com, sea, todo World Happiness. completo, worldhappinesssummit.com, y en las redes sociales es @wohasu, WOHAHASU, que es las primeras dos letras de World Happiness Summit. Eso es lo mejor. Y a mí me pueden encontrar en LinkedIn, Karen Guggenheim, ahí soy más Sí, activa y tu libro que salió, en me Instagram. encantó que tu libro está tanto en español como en inglés y prácticamente al mismo tiempo, o al mismo tiempo salió En en los dos. portugués también, portugués e italiano, está en 4 idiomas. Ajá, qué Sí, acaba maravilla. de salir en Brasil en julio salió en portugués. Ok, y se llama Cultivar la Sí, felicidad. sí, 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 cultivando la felicidad, sí. Felicidad. Es un libro, lo quería hacer fácil de leer, eh, darle mi espíritu y pues las herramientas que he visto que funcionan si uno las pone en práctica. Pues lo lograste. Muy bien. Bueno, Gracias. pues gracias nuevamente, Karen. Un placer siempre hablar contigo y es no solo informativo, sino inspirador oír sobre tu manera de ver el trabajo y la misión que tienes. Muchísimas gracias, Karen. Gracias, gracias Margarita, muchas gracias. Amigos, si les gustó este podcast, si les gustó este episodio, por favor pónganos una calificación o compártanlo con alguien. La mayoría de las personas empiezan a oír un podcast porque alguien se los recomienda y apreciaría mucho que compartieran mi trabajo. Gracias.